Les saludo nuevamente en el amor, en el nombre de nuestro Señor. Vamos a continuar con esta serie expositiva que nos ha llevado a través de las páginas de Primera de Pedro y que creemos en el Señor que ha sido de mucha bendición para cada uno de nosotros. El pasaje del día de hoy es un pasaje de esos que no se caracterizan por coleccionar demasiados amenes, porque es una porción bastante práctica, sencilla, que pega justo en el orgullo y en el corazón. Probablemente voy a decir cosas que su corazón se va a resistir en alguna medida a ella, pero le pido a usted que pueda tener la mejor disposición y que el Señor le ayude a digerir la palabra del día de hoy. Le di varias vueltas con el título porque tenía algunas dudas acerca de los énfasis, pero finalmente, y aunque era largo, le decía a mi hermana Camila cuando preparaba la imagen del culto, es largo pero vale la pena porque creo que no deja nada fuera de los aspectos muy relevantes. Malos jefes, injusticias y una actitud que agrada a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, del 18 al 25, lo leeré nuevamente para que lo tengamos fresco. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fueron ustedes sanados, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Durante el siglo XVIII, la Ilustración, para los que recuerdan un poco de historia, marcó un cambio radical en la forma en que los seres humanos se veían a sí mismos y el lugar que ellos desempeñaban en el mundo. Hubo respetados filósofos, Rousseau, Locke, Immanuel Kant, que promovieron con fuerza la idea de los derechos individuales como la vida, la libertad y la propiedad, y cómo estos derechos eran fundamentales. Este enfoque en la autonomía individual representaba un giro de lo que hasta esa época se conocía como una sociedad basada en jerarquías, en la que las personas dependían de otros y desarrollaban jerarquías y se relacionaban entre ellos considerando a quienes eran los amos, los dueños del feudo, etcétera, etcétera, los reyes, los amos. Pasamos de esta sociedad basada en jerarquías y deberes comunitarios a una sociedad mucho más centrada en el individuo y en sus derechos, si conocen esta palabra, inalienables. Es decir, que nadie se los puede quitar, porque son sus derechos, por el solo hecho de ser humano. Ya avanzado el siglo XX, en la época que fue la posguerra, la cultura occidental de la que nosotros también hoy somos parte, tuvo un aumento en este espíritu individualista sin precedentes. Filósofos como la rusa americana Ayn Rand enseñaron el objetivismo y promovieron un concepto que se llamaba el egoísmo racional, argumentando que el propósito de vida de cada persona es que alcance su propio bienestar personal. Escuche esto, lo saqué de una web que promueve este tipo de pensamientos. Dice así: el egoísta racional considera que tiene derecho a vivir por sí mismo y no está dispuesto a convertirse en un animal de sacrificio para satisfacer los deseos ajenos. Estos pensamientos, más allá de que puedan haber logrado cosas positivas, innegablemente han influido desmedidamente en la promoción del yo, del consumismo. Como yo estoy primero, como mi bienestar está primero, eso ha traído consecuencias como el auge de los divorcios,
el debilitamiento de la familia tradicional e incluso la disminución de la natalidad. Porque yo estoy primero, ¿cierto? Entonces, si yo estoy primero, tendré hijos si es que quiero tener hijos y si es que estos hijos no ensucian, no traban de alguna manera lo que yo quiero para mi propia vida. Por eso es tan común, a diferencia de antes, escuchar a muchas mujeres que privilegian su desarrollo profesional y que no van a tener hijos porque privilegian su desarrollo personal. Ya en el siglo XXI, este enfoque desproporcionado en derechos individuales y amor propio ha alcanzado el siguiente nivel. La cultura del yo primero se ha ido exacerbando y las redes sociales nos ayudan a construir realidades en función de lo que a mí me complace y lo que a mí me permite autopromoverme. El marketing, los algoritmos y el contenido que se consume está diseñado cuidadosamente para promover el yo, el amor propio, profundizando este modelo de sociedad en los que los deberes comunitarios están subordinados total y absolutamente a mis derechos como individuo. En resumen, de esta introducción que parece quizás fome para algunos de ustedes, pero me pareció interesante, la historia nos muestra cómo la humanidad progresa en un enfoque cada vez más centrado en el amor propio, en los derechos individuales, en el respeto a mí como individuo, en el que poner la otra mejilla y soportar injusticias con la boca cerrada son actos anacrónicos, es decir, fuera de época. Hasta despreciable, una ingenuidad absurda si a usted se le ocurre tener ese tipo de actitud. Este enfoque ha fomentado una cultura donde nadie quiere someterse de buena gana. El hombre pareciera decir esto: dame todos los derechos que yo quiera y cumpliré todos los deberes que yo quiera y pueda, siempre y cuando me trates como yo quiero ser tratado. Así avanza nuestra sociedad entonces, siempre en contra de la voluntad de Dios. Y eso no nos puede sorprender. Sin embargo, aunque la sociedad avanza en esa dirección, nosotros como creyentes somos comisionados por Dios para caminar y conducirnos de una manera diametralmente distinta a cómo nuestra corrupta sociedad se conduce. Y de esa actitud distinta a la de nuestra sociedad corrupta es de la que hoy hablaremos, una actitud de sumisión respetuosa que agrada a Dios en medio, hoy específicamente, de nuestras relaciones laborales y las injusticias. Así que abrimos hoy una vez más el libro de Dios para meditar al respecto. Este pasaje del día de hoy está dentro del mismo argumento y sección que traíamos la semana anterior, cuando se nos habló de cómo estar sometidos a nuestras autoridades, hoy a nuestros jefes y la siguiente semana, cómo las esposas han de estar sumisas a sus maridos. Dios quiere que los creyentes, escuche esto, cuya identidad y cuya nacionalidad no corresponde a este mundo, se mantengan en todos los contextos con una conducta absolutamente irreprochable, a fin de que por sus buenas obras, como decía el verso 12 de este capítulo, los hombres que nos rodean, que hablan mal de nosotros como malhechores, glorifiquen a Dios. Dios espera que tengamos una conducta irreprochable acorde a nuestra nueva identidad en Cristo, para la que fuimos escogidos y fuimos lavados por la sangre de Cristo según el previo conocimiento de Dios. Lo vimos al principio de esta carta. Ahora, ¿cómo podemos conducirnos de una manera irreprochable que bendiga a nuestra sociedad? Y la respuesta es muy sencilla y sobre ella vamos a dar vueltas alrededor esta mañana, a través de una actitud humilde, respetuosa y de paciente sumisión. Algo que está muy en contra de todo lo que era nuestra antigua naturaleza, pero que está muy en sintonía con nuestra nueva identidad en Cristo. Por lo tanto, aquí del 18 al 25, capítulo 2, primera de Pedro, nos adentramos en un segundo caso de cómo conducirnos de una manera que agrade a Dios y le glorifique. En este caso, siendo trabajadores sumisos y respetuosos. El desarrollo del pasaje lo veremos a través de las tres secciones que yo veo con claridad: el mandamiento, el propósito y el modelo. O dicho de otra manera, qué hacer,
por qué hacerlo y cómo hacerlo. El mandamiento, el propósito y el modelo. El mandamiento lo encontramos en el versículo 18. Para nosotros el mandamiento de Dios es: sométanse a sus jefes, aunque sean injustos. Y para comenzar bien y acercarnos a entender este mandamiento, quiero decir dos verdades que no podemos ignorar. Y aquí quizás se va a resistir un poco su corazón. Lo primero, hermanos, es que Dios es el diseñador soberano de nuestras sociedades. Su voluntad se ejerce inquebrantablemente, tanto en el cielo como en la tierra. Nada escapa a su dominio, nada esquiva su control soberano y providente de todas las cosas. ¿Vio usted o hayamos vivido alguna vez en una monarquía, en una teocracia, en una república, en una democracia, en una dictadura? Independiente de donde usted o nos haya tocado vivir, Dios ha establecido la forma en que las sociedades se organizan y cómo los individuos se relacionan con el poder. Además, es Él quien ha diseñado y establecido de qué manera nos vamos a relacionar para trabajar y ser productivos en nuestra sociedad. Sea esclavitud, sea feudalismo o formas más modernas del trabajo asalariado como nos toca hoy en día, Dios ha diseñado todas estas relaciones con el trabajo para nuestro bien, para que juntos nos podamos ayudar para asegurar nuestra subsistencia y obtener lo que necesitamos para vivir. Y aunque algunos traten de buscar y asociar la Biblia a un modelo de forma de gobierno, economía y trabajo, no, si la Biblia es libertaria, no, la Biblia es más bien socialista, no. Aunque alguien trate de buscar eso, la verdad es que las Escrituras, aunque ofrecen algunas ideas que es bueno que los gobernadores tomen, no pretende establecer cómo nos hemos de relacionar con el poder entre nosotros y para el trabajo. Pero lo que sí pretenden con total y absoluta claridad y precisión es enseñarnos cómo nosotros, como creyentes, nos debemos de conducir independiente del contexto en el que estemos. Eso es absolutamente claro. Entonces no olvide, Dios ha diseñado la sociedad. Más allá de su corrupción, por supuesto. Y dos, Dios mismo ha establecido y ha decidido cuándo a usted y a mí nos ha tocado vivir. En qué momento de la historia, en qué lugar de la sociedad nos ha tocado vivir. ¿Sabe quién decidió eso soberanamente? Dios lo hizo. ¿Pudiste nacer siendo el hijo del rey de hace varios siglos atrás? ¿Pudiste ser un esclavo del siglo I o puedes ser un empleado que trabaja ahora en el siglo XXI aquí en Chile? Cual sea el momento, cual sea el rol que nos ha tocado, Dios lo ha determinado así para nuestro bien y para su gloria. Por lo tanto, con estas ideas claras, para que no nos resistamos demasiado y no nos creamos que vamos a salir de aquí a cambiar nuestras sociedades desde el gobierno, con esas ideas claras de que Dios ha diseñado estas cosas, vamos al mandamiento que encontramos en este hermoso pasaje. Y la verdad es que es muy claro y no requiere demasiados conocimientos ni tanta investigación. Siervos, estén sujetos a sus amos, con todo respeto. Y no solo a los buenos y afables, porque ahí claramente muchos hubiéramos encontrado, ¿cierto?, un subterfugio. No solo a los buenos y amables, sino también a los que son insoportables. La palabra que se traduce aquí como siervos es la palabra griega oiketai, que viene de la raíz oikos, que significa casa. Es decir, era un término asociado principalmente a los sirvientes de una casa. No necesariamente está hablando de esclavos, sin embargo, ocurre que la principal fuerza de trabajo de esta Roma del primer siglo era a través de la esclavitud. Y quienes normalmente desarrollaban el trabajo en las casas eran los esclavos. Buscando datos, vi que normalmente en Roma, en las grandes urbes de ese tiempo, hasta un 40% de la población eran solamente esclavos, es decir, muchos, había mucho esclavo. Y en una casa donde era de ciudadanos romanos que tenían una buena situación, probablemente había más esclavos que ciudadanos en ese hogar. ¿Cuál era la realidad de estos esclavos, de estos sirvientes que estaban en el primer siglo? Bueno, las condiciones de vida variaban según el trabajo que realizaban, variaban si su amo era bondadoso o era cruel. Dependiendo de las tareas que realizaran, normalmente vivían en cuartos pequeñitos dentro de las casas de sus dueños, recibían comida y recibían ropa,
pero eran considerados como propiedad de sus amos, sin derechos legales propios. No eran ciudadanos, prácticamente no eran personas, eran una propiedad de otro. El amo entonces, como tenía propiedad sobre ellos, tenía el poder sobre la vida y la muerte del esclavo. Y aunque no siempre, de todas maneras vamos a decir que todos los amos andaban maltratando y matando a sus esclavos, sin embargo, si desobedecían o si el amo era cruel simplemente y lo deseaba, podía castigarlos con azotes, con trabajos forzados o incluso podía matarlos y no estaban incurriendo en ninguna falta legal, porque eran de su propiedad y ellos podían hacer con ellos lo que quisieran. Y un dato interesante para que usted se ponga en el contexto de lo que estaba pasando, como en el caso de Filimón, muchos esclavos estaban viniendo a la fe de Cristo. Y eso estaba generando un fenómeno interesante. Es posible que el esclavo en la iglesia tuviera una posición de autoridad en la que también estaba participando el amo. Era un fenómeno que de seguro estaba ocurriendo porque gran parte de las iglesias entonces estaba compuesta por esclavos. Estos siervos, probablemente la mayoría, esclavos, están recibiendo esta carta y están recibiendo una orden muy clara desde el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, de que deben tener una conducta sumisa respecto de sus propios amos. De la misma manera, como ellos en ese tiempo, hoy, tú que estás escuchando este sermón y estás abriendo esta palabra, estás recibiendo un mandato muy claro respecto de la conducta que Dios espera de ti para con tu jefe. El mandato del Señor de ninguna manera se ha vuelto obsoleto, no ha pasado de moda, porque lo que era realidad y verdad para ellos en ese contexto tan extremo, duro y difícil, lo es para nosotros con mayor razón. O sea, si ellos no tenían excusa, como decía el pastor la semana pasada, de someterse a Nerón, ¿qué excusa tenemos hoy nosotros para no someternos a nuestras autoridades? Si el esclavo maltratado injustamente por su amo tenía que someterse gustosamente y respetar a su amo, entonces otra vez, ¿qué se espera de nosotros sino la misma actitud? Es necesario que estemos sujetos a nuestros jefes con una actitud de respeto. No es solamente agachar la cabeza, no es solamente decir que sí, es también lo que está pasando en nuestra mente cuando lo hacemos. La palabra estar sujetos viene de la palabra griega upotazomenoi, que significa alinearse debajo de o estarse sometiéndose. Vale decir, Dios nos quiere alineados bajo la autoridad de otro. Y escuche esto, sin un ánimo de amargura, sin negatividad ni resentimiento. Está difícil. Al contrario, Él quiere que usted se someta a su amo con gentileza y con un deseo genuino de honrar el liderazgo de estos superiores. ¿Quién puso esos superiores? Dios lo hizo. ¿Quién estableció la sociedad de la cual somos partes nosotros? Dios lo hizo. Entonces, pudiéramos estar de acuerdo. Sí, es bueno tener una actitud de respeto, de sumisión para con nuestros jefes. El problema viene en lo que continúa y ese problema es para nuestra carne. Resulta que para Dios esta actitud de sumisión respetuosa y gentil, sin amargura, es una actitud que debemos tener a todo evento, sin condiciones. Nos toca un jefe amable, empático, bondadoso. Chiquillos, aquí yo vengo a ser un líder. No quiero ir delante, quiero ir detrás, empujándolos. Maravilloso el jefe que nos tocó, nos sometemos sin problemas. Pero si nos toca un jefe tirano que se deleita en humillarnos, que nos trata de maneras injustas, ofensivas, que nos explota más allá de nuestras capacidades y más encima por un pago que consideramos fuera de mercado, insuficiente para nosotros, ¿sabe qué? El mandamiento se mantiene intacto. Sométase a Él con una actitud de respeto. No importa si le agrada el jefe o si es realmente un fastidio, una persona insoportable, estén sujetos a Él con todo respeto. El llamado primordial de este pasaje y de toda esta sección está en que entendamos que hemos sido comisionados por el Señor para enseñarles a los ciudadanos corruptos de este mundo cómo somos un ejemplo
de lo que es ser un seguidor de Cristo, lo que nos hace, aún no siendo ciudadanos de este mundo, ciudadanos ejemplares. No somos de acá, pero así deberían conducirse todos. Mírennos a nosotros, los cristianos. Nuestra conducta irreprochable en la sociedad va a estar marcada siempre por esta actitud de humilde y respetuosa sumisión. Cuando pensaba en estas cosas, cuando escribía, cuando meditaba, créame hermano que me señalaba demasiadas veces como alguien que no ha seguido este mandamiento. Por lo tanto, me sumo a ustedes si alguien está en este momento haciendo una reflexión y dándose cuenta de que muchas veces no ha sido el que debía de ser. El lugar de nosotros, el lugar de trabajo entonces para nosotros será un excelente medio para que glorifiquemos a Dios cumpliendo este mandamiento. Es un contexto propicio para agradar a Dios, tomar la otra mejilla que aún no nos han golpeado y ofrecerla a nuestros jefes. El pastor MacArthur, comentando acerca de este pasaje, dice esto: en el lugar de trabajo, los empleados deben someterse a los empleadores como si estuvieran sirviendo a Cristo mismo. Tal sumisión, fíjese las implicaciones lógicas que trae, tal sumisión imposibilita toda rebelión, protesta, motín, huelga o desobediencia de cualquier tipo, aunque el empleador sea difícil de soportar. Fin de la cita. Tiene toda la razón. Si miras el mandamiento con detención y con el corazón abierto, tiene toda la razón. Entonces se dan cuenta por qué les decía al principio que este mandamiento es tan contrario a la naturaleza de nuestro viejo hombre. Claro, si hasta es posible considerar un mandamiento como este el día de hoy, con las leyes que tenemos, como algo absurdo, anacrónico, como les decía delante, fuera de época. Ya nadie quiere pensar en soportar el más mínimo maltrato. Antes de eso, solo pensamos en qué ley invocar, qué sindicato entregar, qué abogado contratar. Y no quiero decirle con esto que es necesariamente un pecado que usted considere alguna de estas opciones. Yo no le estoy diciendo eso, pero sí puedo volver al mandamiento y decirle lo que la palabra de Dios te manda a ti y a mí como creyente. Y es esto: si tu jefe es déspota y te trata injustamente, sopórtalo y sométete con una actitud respetuosa que agrade a Dios. Eso dice el pasaje. Luego usted en su conciencia delante de Dios vea entonces hasta qué punto considera las otras opciones. Entonces el mandamiento, hermanos, es claro, sencillo, pero difícil de entender. O mejor dicho, no de entender, perdón, difícil de aplicar, porque lucha con nuestro propio orgullo, con lo mucho que nosotros nos amamos. De hecho, si no fuéramos una iglesia que predica expositivamente, difícilmente uno toma este pasaje. Y una de las cosas más interesantes de la predicación expositiva, que además nos fuerza a tocar estos temas que normalmente uno pasaría por alto, es que usted hubiera tomado este pasaje, lo hubiera sacado de la primera parte y hubiera ido a hablar de la expiación y Cristo sanando nuestras heridas y siendo el pastor de nuestras almas. Y usted haría un sermón hermoso de la expiación. Pero este pasaje no es de la expiación. ¿Se entiende, cierto? Estamos hablando de esto y luego vamos a hablar de aquello, pero para hablar de esto, de que Dios quiere que usted y yo nos sometamos. Segundo punto, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito de que tengamos esta actitud tan fuera de época? Y ese es el propósito, que está en los versos 19 hasta la primera parte del 21. El propósito básico es que Dios se complace en nuestra actitud de humilde sumisión en medio de padecimientos injustos. Nadie puede gloriarse hoy aquí en este lugar si alguna vez le ha tocado padecer porque fue negligente, porque fue flojo, porque fue incapaz de hacer algo que tenía que hacer y tuvo que soportar consecuencias, lo echaron, lo castigaron, le restaron sueldo, no sé. Nadie puede gloriarse de aquello. Digamos que justamente hemos sufrido si eso nos ha pasado, no hay mérito en ello. Por lo tanto, no hay alabanza a Dios, sino lo contrario. Hemos deshonrado a Dios si hemos sido malos trabajadores. Y eso probablemente todos en algún momento lo hemos hecho. Cada vez que un jefe se molestó con nosotros por nuestra irresponsabilidad, nosotros éramos el estandarte de Cristo en ese lugar. Por lo tanto, insisto, no solo no hay alabanza, sino que lo contrario. Sin embargo, haya gracia delante de Dios
si por causa de nuestra conciencia para con Él podemos sobrellevar lo que significa sufrir las injusticias. Es decir, obedecemos el mandamiento no por razón de la calidad de nuestros jefes, sino solamente por razón de que estamos todo el tiempo moviéndonos delante de un Dios que nos observa. Delante de Él vivimos, obramos, nos movemos, existimos, y por lo mismo es que con esta conciencia de que estamos delante de Dios, podemos soportar las mayores injusticias solamente con el deseo de agradarle y de glorificarle. Y repito, no por causa de los hombres, sino por causa de Dios. O, dicho con el lenguaje del pasaje, de nuestra conciencia delante de Dios. Y aquí es notable la expresión, porque esto haya gracia. Esa expresión del verso 19 se va a repetir al final del verso 20. Esto haya gracia con Dios. En otras versiones se traduce como que esto es un acto aprobado por Dios. Es decir, Dios aprueba y Dios se agrada cuando sus hijos en medio de la injusticia son capaces de mantener una actitud humilde y sumisa en medio del padecimiento. Él se agrada de esto. Esto haya gracia con Dios. Entonces, ¿por qué debemos cumplir este mandamiento? Porque al hacerlo estamos agradando a Dios. Y por si nos queda alguna duda, el verso 21 en su primera parte dice, porque para este propósito han sido llamados. Impresionante la claridad de un pasaje tan sencillo como este. Y aún así pueden haber algunos aquí que me están mirando con los ojos entrecerrados. No, es que el hermano Mar no conoce a mi jefe. No sabe lo que me pide, cómo me trata y cuánto me paga. No lo sé, es verdad, no lo sé. Pero sí sé lo que Dios nos está diciendo. Hagan esto por causa de Dios, por causa y por razón del Señor. Cuando lo haces, estás agradando al Señor, porque para este propósito has sido llamado. No hay dudas, no hay dobles interpretaciones. Dios quiere que resplandezcas con una actitud sumisa en medio de un mundo rebelde. ¿Qué quiere el mundo? Rebeldía. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Sumisión. Por lo mismo es que no desea que tú y yo seamos aquellos valientes que van a ir a confrontar a los jefes y van a representar a todos en el trabajo y van a ir a combatirlos para vencerlos y terminar con todas sus injusticias. Dios no quiere justicieros, Dios quiere siervos humildes. Siervos que olviden lo mucho que se aman a sí mismos para sujetarse y respetar de buena gana la autoridad de los jefes que Dios les permitió tener. Créame, hermano, que hay cosas que forjan nuestro carácter, y una de ellas, para los que hemos tenido momentos difíciles en el trabajo, una de ellas muy valiosas es un jefe injusto. Cuando alguien habla mal de usted, hace muy poquito me pasó. Alguien me tiró una así, como cizaña, con maldad, y el orgullo y las ganas de decir tantas cosas que brotó de mi corazón, me contuvo. Puede que tenga razón, si puedo hacerlo mejor al final. Debemos pensar siempre en positivo. Y aunque no lo tenga, no importa. Dios no quiere justicieros, Dios quiere siervos humildes. Siervos que olvidan el amor a sí mismos. Creo que eso es muy clave para desarrollarnos con la actitud que Él quiere. Ese es el medio que Él ha establecido y que nos explica aquí para que tú y yo seamos una buena influencia en nuestra sociedad. Otra vez, no justicieros, siervos humildes. Es posible que estas blandas respuestas de nuestra parte para nuestros jefes injustos ablanden su ira, más pronto que tarde. Eso es posible, pero sea así o no sea así, la actitud del creyente no debe cambiar porque no depende de manera alguna de la calidad de jefe que tenga, sino de su conciencia de un Dios que haya gracia cuando sus hijos se mantienen humildes y sumisos en medio del padecimiento injusto. Entonces, finalmente, llegamos al tercer punto, que es la pregunta clave de este pasaje.
Ya sé qué hacer. Someterme a todo evento, siempre, con la mejor actitud, y si no, trabajar en ello. Sé por qué hacerlo, porque para ese propósito he sido llamado, porque eso agrada a Dios. Ahora la pregunta es, ¿y cómo lo haremos? Y la respuesta es muy sencilla, pero muy poderosa, siguiendo las pisadas de Jesús. Ese es el modelo con el cual tú y yo podemos imitar para entonces cumplir el mandato del Señor. Cristo nos traza el camino para soportar las injusticias con una actitud que glorifique, que agrade a Dios, porque para esto Él también nos ha rescatado. El apóstol Pedro aquí, para finalizar, nos señala el camino que tenemos que recorrer si queremos vivir vidas de humildad y de sumisión que agraden a Dios en medio de las injusticias. Porque si en algo estamos todos de acuerdo, es que el Señor agradó al Padre por su actitud en medio de las injusticias. Al hablar de sufrimientos injustos, no puede haber un ejemplo más claro y determinante que el de los padecimientos de nuestro Señor y cómo Él respondió ante ellos. ¿Qué otro cuadro nos podría pintar la historia en el que podamos ver la injusticia de una manera más clara que en la cruz y en la aflicción del Salvador? Bueno, tú y yo el día de hoy somos llamados a sufrir con una actitud que imite lo que contemplamos en la vida y en la aflicción de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que te sientas demasiado importante como para que un jefe cualquiera que incluso ha estudiado menos que tú, que es menos capaz que tú, venga a humillarte, cada vez que te sientas así de importante ante esta injusticia, toma tus ojos y pósalos sobre la cruz. Pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él trazó un camino por el cual nosotros debemos ahora caminar. Cristo es quien trazó ese camino. ¿Y quién es Cristo? El único hombre que no cometió pecado ni se halló engaño alguno en su boca. Entonces, amados, por favor, ¿qué espacio existe para que pecadores miserables como tú y como yo nos creamos más merecedores de justicia que el propio Hijo de Dios? Ese Cristo perfecto, santo, puro, sin pecado, enfrentó el juicio más injusto de toda la historia, de todos los tiempos. Fue acusado engañosamente, fue juzgado sin pruebas, fue traicionado por los suyos. Su pueblo lo abandonó y gritaba pidiendo que en su lugar salvaran a un rebelde criminal. Fue condenado al martirio, fue azotado, fue escupido, coronado de espinas, fue objeto de burla de todos los que estaban allí. El varón perfecto de que en el mundo no era digno fue clavado en un madero y entregado a la muerte por pecados que él jamás cometió. Fue juzgado injustamente, fue ultrajado y sujeto al más duro de los padecimientos. En ese momento el Hijo de Dios mantuvo una actitud humilde, sumisa, que no nos puede dejar de ninguna manera indiferentes, porque es esa actitud la que hoy Dios demanda de cada uno de nosotros cuando vivamos injusticias, para que con esa actitud agrademos a Él y traigamos gloria a su grandioso nombre. Y el verso 23 nos demuestra cómo Cristo responde a este padecimiento. La palabra ultrajar, para los que no la tengan muy en la mente, es cuando alguien quiere ofender a una persona de una manera deliberada y lo que más quiere es dañar su integridad, su dignidad, sea físicamente o con palabras. Eso es ultrajar, más allá. Usted quiere romper la dignidad de esa persona más allá, lo que más se pueda, más allá de su dignidad. Bueno, cuando lo ultrajaban, Él no respondió de esa manera. Cuando padecía, no amenazaba. Qué importante, ¿cierto? Sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Amados, el soberano Rey de reyes y Señor de señores decidió no responder a los agravios. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca.
como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando estaba ante Pilato y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, dice la palabra en Mateo 27, del 12 al 14, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Amados, no sé si has reparado en esto, pero si había alguien que podría haber amenazado con razón y con poder a los malvados, ese era Cristo, el Hijo de Dios. Con una sola palabra de su boca, con un solo pensamiento en su mente, Él podría haber decretado que todos aquellos que le ofendían, le injuriaban, cayeran de inmediato al infierno en ese momento. Un solo pensamiento, una sola palabra de su boca y el infierno era su destino inmediato. Pero en lugar de eso, se mantuvo en silencio, esperando en aquel que juzga con justicia. Qué tremendo testimonio tenemos delante nuestro para abandonar por completo esa actitud de orgullo vengativo que tan fácil nos brota cuando nos sentimos atacados injustamente. Ese es el camino de humilde sumisión que agrada a Dios en medio de las injusticias. Que seamos capaces de renunciar a todos estos deseos de venganza y de juicio que nos gustaría vinieran sobre nuestros jefes cada vez que ellos nos maltratan o nos tratan con injusticia. No es fácil, es muy natural que eso ocurra, pero no te conformes a aquello. No puedes conformarte a ser igual que el mundo, aunque estés con tu boca cerrada. Si tu corazón lo único pide, ojalá que se muera, ojalá que se vaya, ojalá que le pase algo, eso está en tu corazón. Y Dios conoce el corazón y pesa las intenciones y sabe lo que hay en nosotros. Amados, ejemplo tenemos de Cristo, quien, como enseña el pasaje, sufrió por ustedes. El padecimiento de Cristo no fue en vano. Esta actitud de humilde sumisión a todo evento en medio de la mayor injusticia de la historia no fue en vano, sino que obró poderosamente a nuestro favor. De esta misma manera, Dios se va a ocupar en que tus padecimientos, siempre que los vivas con la actitud correcta y los soportes con paciencia, van a obrar para tu bien y para su gloria. Vuelvo al punto que les decía adelante. Es muy probable que mucho de lo que tú hoy eres se debe a los momentos de padecimiento, de sufrimiento y de injusticia. Y esos han sido el martillito que Dios ha ido ocupando para esculpir tu corazón, para que hoy puedas agradarle a Él. Finalmente, contempla los logros del Cristo que en humilde sumisión soportó la cruz. Está en los versos 24 al 25. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. De cierta manera ya se nos está diciendo, en la muerte de Cristo, tú puedes abandonar el orgullo y el amor a ti mismo que no te permite soportar la injusticia. En la muerte de Cristo, ahora tú puedes vivir para la justicia. En Cristo has recibido, y por la obra de su Espíritu, lo suficiente para que este mandamiento lo puedas cumplir. Porque por sus heridas ustedes fueron sanados. Ustedes que eran ovejas descarriadas, ¿cierto? Ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Su sufrimiento no ha sido en vano. Su sufrimiento, sufrido con la actitud que agrada a Dios, fue para nosotros la salvación de nuestras almas. Y que como estas ovejas que andaban errantes por aquí sin saber qué hacer, solamente
perdidas, Él fue, nos buscó, nos atrajo y edificó para nosotros un redil, lo cercó, puso vallas y Él es el pastor de sus ovejas y no va a perder ninguna. Leon Morris comenta: fue nuestro pecado lo que atrajo esa ira que está representada en la cruz. Dice él, fue Él quien la llevó. Había que pagar un precio, Él lo pagó. Había una victoria que debía ganarse, Él la ganó. Había un castigo que había que soportar, Él lo soportó. Había un juicio que debía enfrentarse, Él lo enfrentó. Amados, esto fue el justo por los injustos, el Rey del universo, el sostén de toda la creación, el unigénito del Padre, sujeto al sufrimiento más injusto de todos los tiempos. El Rey del universo decidió agradar al Padre, cerrando su boca ante las ofensas y las injusticias con una actitud de humilde y respetuosa sumisión. Él escogió humillarse y cuando abrió su boca lo hizo para decir algo como esto: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, amados, concluyendo, ante el ejemplo de Cristo, nos quedamos sin excusas para no soportar las injusticias y ofensas de nuestros jefes, de nuestros superiores. Lo contrario es pecado, porque no estás obedeciendo lo que la palabra del Señor te está enseñando con claridad. Eso debes hacer. No lo haces, pecaste. Por esto, por este ejemplo, por el mandamiento recibido, no hacemos nada cuando tenemos una actitud de víctima orgullosa que pretende exigir a cada momento y sin vergüenza sus derechos. Este no es un sermón de los derechos laborales. Probablemente, insisto, sobre todo en este tiempo, en este mundo en que habitamos, esto suena muy raro, lo que estoy diciendo a través de la palabra. Pero ante el ejemplo de Cristo y el mandamiento, si mantienes una actitud de que tú eres la víctima y eres una víctima orgullosa que no va a permitir que le pase nadie por encima, bueno, no estás haciendo nada bueno, no estás cumpliendo el mandamiento. De ninguna manera en esto vamos a exhortar a algún jefe, si hay aquí alguien entre nosotros, a que tenga esta actitud negativa, mala. De todas maneras, no estamos hablando para nada de eso. Cada persona ha de responder delante de Dios y tratará a los otros como a su prójimo, con amor. Hemos sido llamados a eso. Eso no es de lo que trata este sermón, pero es necesario que sea aclarado. El amor a uno mismo se manifiesta en una actitud orgullosa. Y esto debe ser combatido. Te llevas hoy el mandamiento, pero quiero que te lleves esto para que lo trabajes en tu propia vida y yo lo haré con la mía. El amor a ti mismo se va a manifestar como una actitud de orgullo que debes combatir, porque si no lo haces, esa actitud orgullosa de amor a ti mismo se va a levantar como una barrera pecaminosa que no te va a permitir tener la actitud humilde que haya gracia delante del Señor. Por lo tanto, haz todo lo que esté en tus manos para dar esta lucha seria y decididamente. Analízate, estudia, ¿cómo estás obrando? ¿Qué dijiste? ¿Cómo hablaste de tu jefe cuando él no estaba? ¿Qué pensaste? ¿Qué deseaste? Insisto, hermanos, yo soy parte de ese problema también en mi vida y por muchos momentos no he pensado, no he actuado y no he hablado correctamente. No estoy predicándome a mí al decirte estas cosas, estoy incluyéndome en este mandato. Si hay algo que está impidiéndote tener la actitud de Cristo, es que te amas demasiado a ti mismo. Haz lo que sea necesario para que eso ya no sea así. Puede ayudarte esto, vivir acorde y recordar cuál es tu nueva identidad. Este mandamiento nos pone a prueba, porque si estás viviendo como un ciudadano del reino de los cielos, un peregrino de este mundo, no, si este no es mi hogar, yo soy de allá. Bueno, si estás viviendo con esa actitud,
Con esa identidad no vas a tener problemas en soportar injusticias de las cuales tus jefes te hagan vivir, porque sabes que no eres más que un peregrino y que no estás aquí para ganar ni el respeto ni la honra de seres caídos que no buscan el favor ni la gloria de Dios. Ellos sirven su propio vientre, ellos sirven su propio Dios, ellos se sirven a sí mismos, ellos sirven al enemigo en muchos sentidos. Ellos hacen eso, tú no. Por tanto, tú no buscas necesariamente el favor de ellos, y si te van a maltratar, recuerda que tu ciudadanía no es de este mundo. Nuestra respuesta sumisa a la injusticia entonces va a estar favorecida de que tengamos conciencia de quiénes somos, de dónde hemos sido rescatados y hacia dónde vamos. Eso nos desapega de este mundo y eso es muy importante. Probablemente, otra vez, mucho de lo que nos cuesta seguir mandamientos como este está en amarnos mucho y en amar también a este mundo. Entonces, en base a lo que me pasaba estos días, estoy yo, alguien me ataca, alguien hace algo que considero pesado, injusto, y no me duele tanto por eso, sino porque hay otros que estarán oyendo y opinando. No importa. Pero es que me importa. Bueno, trabaja tu corazón, humíllate delante del Señor. Porque si no encuentras sentido en este mandamiento, porque si no tienes un interés genuino en someterte a tu jefe, necesitas mirar a Cristo y creer de corazón. Necesitas arrepentirte de tu pecado y entregarte a Él. Porque es cierto, no es natural para el hombre que no ha sido salvado tener esta actitud. Aún para un creyente es difícil, pero el mandamiento está ahí y no lo podemos ignorar. Y si lo hacemos, entonces justamente podemos ser acusados como orgullosos que se aman a sí mismos. Por lo tanto, amado, cada vez que te ofendan, cada vez que alguien te ultraje de alguna manera, cada alguien que ves que un jefe se burle de ti y te ponga de mala manera con tus compañeros injustamente, toma tus ojitos y mira a la cruz. Si verdaderamente quieres agradar a tu Señor, no desprecies estas oportunidades. Piensa positivo. Si viene un jefe, te explota y te maltrata de alguna manera, sé muy positivo, mire esa situación y en vez de pensar cómo vengarte o en qué ley invocar para defenderte, escoge guardar silencio y encomienda todo a aquel que juzga con justicia y haya gracia delante de los ojos del Señor. Casi que le puedes decir, usted no sabe lo que está haciendo el jefe, pero me está regalando una oportunidad de darle testimonio a usted, a mis compañeros de trabajo y a toda mi sociedad de que sirvo a un Dios que se humilló. Y yo solamente sigo sus pisadas. Entonces podemos, y con esto termino, hallar gozo en el hecho de que Cristo mismo ha sido nuestro ejemplo supremo, del siervo perfecto que ha honrado al Padre con su actitud de humilde sumisión ante la más terrible de las injusticias. Su padecimiento, sus heridas y su humillación han sido para nosotros sanidad, gozo y salvación. Sus padecimientos, afrontados con la actitud correcta, fueron aceptados por el Padre para que tú y yo ahora podamos vivir para la justicia y vengamos a ser estas ovejas perdidas que han vuelto al redil de su pastor, quien velará y guardará por sus almas para siempre. ¿Qué bien hacemos entonces cuando nos alejamos del orgullo? Cuando nos alejamos del individualismo egoísta, del egoísmo racional, de esta época y de este mundo que nos empuja al individualismo exagerado, a estar nosotros en el centro. Qué bien hacemos cuando nos alejamos de aquello para agradar y glorificar a Dios con una actitud humilde, como la que Cristo nos mostró en medio de las injusticias. Porque si hemos oído bien, este es el propósito para el que tú y yo hemos sido llamados. Que el Señor nos ayude, hermanos. Oremos al Señor.
Amado Dios, en tu gloriosa presencia estamos una vez más. Como lo decía en la predicación, tú conoces mi propia vida y cómo yo he deshonrado este mandamiento. Lo pensaba al prepararlo, lo pensaba ahora al exhortarlo y me voy muy desafiado desde lo personal. Y espero, oh Dios, que mis hermanos, a pesar de mi propia torpeza, hayan podido oír tu palabra y puedan ser bendecidos por ella. Haz de los miembros de IBG personas que te obedecen, personas que bendicen a su sociedad siguiendo tus pisadas, que vencen su propio orgullo, que vencen ese amor desproporcionado a ellos mismos con tal de traer gloria a tu nombre. Es difícil, Señor, ¿no? Estamos rodeados de estímulos que nos llevan a todo lo contrario, pero ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque creo que un mandato tan sencillo pero tan grande como este solo expone lo mal que estamos a veces en nuestro propio corazón. Perdónenos por ello. Perdónenos, Señor. Hemos deseado venganza, Señor. Tú nos conoces. ¿Qué vamos a decirte, Señor, para que suene bien? Hemos sido vengativos, hemos sido orgullosos, hemos atesorado rencores, porque nos amamos mucho. Ayúdanos a seguir tu ejemplo. Ayúdanos a traer gloria a tu nombre a través de una actitud que te agrade. Bendice a tu iglesia en esta mañana, Señor, y ayúdanos a serte fieles. Queremos agradarte, de corazón queremos hacerlo. Bendícenos, oramos por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.